Gogo handiekin etorri naiz, ez? Eroso sentitu behar nintzela, zegoen aldagelarekin, ez? Eta horrela demostratu da, ez? Lehenengo egunetik, denak nire gainean, denak laguntzen, eta hori eskertzekoa da, ez? Bai. Azkenean, Eibarren proposamena, niri asko motibatzen zitzaidan, ez? Zergatik, klub ezagutzen ditudan jende guztiak, ez? Oso ondo egiten dit klubaz, genien jaistean, azkenean jaisten den taldea beti dauka berriz igotzeko nahia eta proiektua horrelakoa da, ez? Eta hor egotea asko ilusionatzen zidan, ez? Ez da izan erreza, zeratik, aste askoko negoziaketak izan dira, eta eskertzekoa da, lehenik eta behin, Eibarrek egin duen esfortzua, ez? Cesar Palaciostik, denek, ez? Nola implikatu diren, eta baita ere, pertsonalki asko eskertu nahi diot nire representanteari, Felista Inta, zeratik egonda izan dira oso aste gogorrak, negoziaketa oso gogorra, ez? Eta, azkenean atera da ondo, ez? Eta ni oso pozik hemen egoteaz. Ondo, eta tope, ez? Abiadura oso handian, zeratik, aterrizatu nintzen Alicanten goizeko 10:00 entrenatzera direkto, gero izan genuen Mallorca aurkako partidua, eta sartu nintzen taldearen dinamikan, ez? Hori zen nire nahia, ahalik eta lasterren ailegatzea hona, zeratik, azkenean nahi duzuna da taldearekin entrenatu, misterrak ere ezagutzea zuri, ez? Eta hori aste hau lan untzian ondo etorri da, zeratik, gero baita ere jolastu nituen 90 minutuak lan untziaren aurka, oso eroso sentitu nintzen taldearekin, eta orain gogor entrenatzera eta saiatzera gauzak gogor jartzen misterrari. Uste dut gaudela oso ilusionatuak, ez? Ikusten da iaz geratu diren jokalariak eta aurten berriak garenak, ez? Azkenean ia guztiak ezagutzen gara, urte batzuetatik, eta nik hori oso garrantzitsua ikusten dut, ez? Eta orain, argi dago, ajustatu behar direla gauzak, entrenatu behar dela asko, baina ni uste dut orain liga hasierarako taldea prest dagoela, ez? Eta gaudela oso motibatua, zeratik nahi dugu urte polit bat izatea, ez? Eta gauza politak egitea. Azkenean denok dakiguna, ez? Eta ni uste dut jokalari guztiak argi daukagu bigarren maila oso gogorra dela. Ligetako gogorrentakoa da, luzea, eta egon behar garela oso ondo hasieratik, ezin dugu barkatu, eta gure esperientzia hori da, ez? Ni azken 3 urteetan talde txikietan egon naiz, badakit nola den egotea horbean sailkatua, ez? Eta orain etortzea klub honetara daukagun proiektuarekin baita ere egiten zaituna da hori, ez? Motibatzea gauzak ondo egitera, eta zeratik daukagun taldearekin gauzak ondo egiten baldin badira, agian urte luzea izango da, baina beste objetibo batzuengatik. Pues muy contento, ¿no? Yo tenía desde el principio muchas ganas de venir, desde que supe del interés de Eibar, ¿no? Una ilusión increíble, ¿no? Porque al final un club que desciende de primera división, que va a hacer un proyecto importante en segunda, ¿no? Que se fije en ti y ponga todo lo que ha hecho para intentar ficharte, ¿no? Pues es algo que te motiva, te ilusiona, y por lo que quería llegar cuanto antes para empezar a trabajar, adaptarme al grupo, adaptarme al entrenador y aportar lo mío. Pues han sido semanas duras, ¿no? Porque la verdad que la negociación era muy complicada, y yo
desde aquí, pues lo primero, ¿no? Agradecer a Leibar, a César Palacios, a Jonander, todo el esfuerzo que han hecho para traerme aquí, ¿no? También personalmente, pues agradecer a mi agente, a Félix Tainta, que han sido semanas muy duras negociando, que ha habido muchos vaivenes, ¿no? Y bueno, por suerte al final acabó todo bien, creo que todas las partes estamos muy contentas, ¿no? Y ahora pues solo queda trabajar y pelear en el verde. Sí, al final todo el mundo del fútbol que ha estado en Eibar o que conoce a Eibar te habla maravillas, ¿no? Y eso, en ese sentido, la decisión era fácil, además, bueno, lo que digo, se vio desde el principio que el proyecto es ambicioso y, bueno, pues formar parte de ello, pues algo que te llama, ¿no? Que te motiva y que hace que quieras pelear por ello, ¿no? Entonces, pues, en cuanto salió un poco el interés, te vas informando con los compañeros que han pasado por aquí y todo el mundo te habla cosas buenas, ¿no? A partir de ahí, pues eso, que yo quería llegar cuanto antes para entrenar, adaptarme al grupo lo más rápido posible, para que el míster me conociera y bueno, ya estoy aquí, contento, la semana está en la Nucía, la verdad que ha sido buena, de mucha convivencia, ¿no? Y creo que es importante de cara al inicio del liga. Sí, muy cómodo desde el principio, porque todo ha sido muy rápido. Se hizo el fichaje un viernes, el lunes tuve que pasar reconocimiento médico y el martes a las 5 de la mañana estaba ya en pie para volar hacia Alicante, ¿no? Que estaba el equipo concentrado. Entonces, pues llegar tan rápido, sin apenas parar de un lado a otro, ¿no? Pues es importante pues, y de agradecer, ¿no? la acogida que has tenido pues por parte de todos, ¿no? De todos los compañeros, del cuerpo técnico, de todo el entorno del club, ¿no? Y eso hace que estés cómodo y que, bueno, que al final tu única preocupación sea entrenar lo más fuerte posible para intentar estar lo mejor posible. Bueno, yo creo que va a ser un año bonito, ¿no? Y tenemos que tener esa ilusión por pelear mucho, porque sabemos que va a ser muy difícil, ¿no? Pero que se pueden conseguir cosas grandes. A partir de ahí, yo creo que todos lo que tenemos que pensar es en el trabajo colectivo, en entrenar a tope cada mañana. Creo que tenemos unas instalaciones, vamos, mucha gente querría todas las mañanas despertarse y poder entrenar en estas condiciones, ¿no? Y es algo que tenemos que valorar y que tenemos que hacer que nos haga tirar hacia adelante, que creamos un buen grupo de trabajo, ¿no? Y que a partir de ahí saber que nos va a costar, pero que tenemos opciones de que sea un año bonito. Sí, yo creo que es un acierto totalmente, ¿no? El firmar gente joven, gente que ha jugado ya en la categoría, que conocemos lo dura que es la segunda división, ¿no? Yo creo que es un acierto y que va a hacer que el equipo salga a competir desde el primer día, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de lo difícil que es y que tenemos que estar muy bien para estar arriba, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno la experiencia que hemos acumulado durante estos años, pues al final hay que ponerla al servicio del equipo, cada uno con su humildad, con su trabajo diario, ¿no? El intentar estar lo mejor posible, lo más preparados, ¿no? Para que salga quien salga, ¿no? Yo creo que si algo va a tener esta plantilla es eso, que salga quien salga, va a competir todos los partidos y que bueno, que vamos a pelear por estar arriba.